Tenemos a Carla Lancelotti, una persona súper interesante. Ya os he hecho una pequeña introducción antes. Y antes nos has escuchado también, Carla, cómo hemos hablado de los proyectos anteriores que ya han venido por aquí. Entre ellos a Estefano, que es un gran amigo tuyo, un gran colega y que hacéis investigaciones conjuntas. Sí, exactamente. Sí, sí. Compañeros de despacho, compañeros de trabajo de campo. Sí, sí, vamos haciendo muchas cosas juntas. Muy bien. Igual está cansado de mí, pero bueno. La verdad es que estamos disfrutando mucho con todas las entrevistas, con toda vuestra experiencia, vuestros proyectos. Aparte, como lo estamos retransmitiendo desde Twitch también, tenemos a gente muy apasionada de la arqueología y de la paleontología en el chat. Y también queremos que te lo pases bien aquí tú, hablando de tu pasión. Y antes de empezar, pues me gustaría saber, Carla, cómo llegó a ti esa pasión, ese interés por estudiar arqueología. ¿Cómo empezaste en Italia con este interés, Carla? Vale, a ver, cuando empecé yo a estudiar el grado en Italia había como dos maneras de estudiar arqueología. Había la carrera, digamos, la más clásica, que era de estudios clásicos, por cierto, y luego había empezado desde hace poco una nueva carrera que era más de patrimonio, como de conservación de patrimonio, y dentro de esta carrera había como el itinerario de arqueología, que a diferencia de arqueología de estudio clásicos, digamos, tenía mucho enfoque en las técnicas, las metodologías, lo que llamamos las ciencias para la arqueología, bueno, que es un término que a algunos nos gusta, a otros no, pero bueno, tenía digamos, un enfoque muy práctico. Y de hecho yo siempre he querido estudiar arqueología. No te sabría decir exactamente cómo surgió la pasión. Bueno, si le preguntas a mi madre, te va a decir que un año durante unas vacaciones con mis padres en Londres, pasamos por un sitio donde estaban construyendo algo y se habían parado, como al solito, las obras para hacer trabajos de arqueología. Y mi madre dijo que me perdieron y estaba ahí enganchada a la red mirando y no podían sacarme de ahí. Y ella siempre dice que esto es ¿Y con qué como edad? empezó. ¿Con qué edad eso? Tenía algo como 5 o 6 años. Muy algo bien. Así. Ya, no sé, yo no me acuerdo, pero bueno, ella siempre lo cuenta a todos, así que me parece bien contarlo también a vosotros. Hombre, claro, es una historia muy bonita, esa pasión que ya te viniese desde bien pequeñita. Entonces empezaste a estudiar en Italia. Empecé a estudiar eso porque, claro, tenía muy claro que quería hacer arqueología. Lo que tenía muy claro era que no quería hacer arqueología clásica, no quería hacer romanos, no quería hacer griegos, y tampoco te sé decir bien por qué, porque son temas fascinantes y Claro. bueno, las excavaciones son maravillosas, ¿no? Pero no sé, tenía esta cosa que yo no quiero hacer arqueología clásica. Entonces me apunté en Italia se llama Conservazione dei Beni Culturali, bueno, que es patrimonio básicamente, y ahí dentro, ¿sabes? No sé, me llegaron ideas un poco de todos los lados, ¿no? Desde la metodología a arqueologías diferentes en un sentido. Y de hecho mi trabajo de fin de grado, que en Italia es muy importante la tesis de laurea, ¿no? Fue en arqueología del Asia del Sur, de la India, de Pakistán. De hecho, trabajé con Francesc Conesa, por cierto. Él fue uno de los primer doctorando con los cuales trabajé después de yo acabar mi doctorado. Y nada, pero aparte, digamos, del enfoque geográfico o cronológico, lo que a mí me gustaba mucho eran las metodologías, ¿no? Era un poco así como poder sacar información más allá de la cerámica, la lítica, los monumentos, ¿no? Como
ir un poquito más allá. Y entonces, bueno, me enganché un poco también por casualidad a la arqueobotánica, que es el estudio de plantas. Y te digo un poco por caso, porque Sí, yo es y que las plantas... me ha interesado mucho eso, ¿no? El tema de Ya. de la arqueobotánica. Sí, Que nos expliques un poquito de qué se trata, por qué te especializaste en eso, si tiene que ver ya. también con la biología, que nos expliques un Bueno, poquito. sí. Sí, sí, claro, bueno, tiene mucho que ver con la biología, aunque mi background es totalmente humanista, de arqueología y así. Me fascinó la idea de poder recuperar estos restos de plantas y desde ahí poder reconstruir un poco todo lo que son las interacciones entre las personas y las plantas a todos los niveles, tanto, digamos, activas como pasivas, en el sentido que a través de las plantas tú puedes reconstruir lo que es el paisaje, la vegetación, ¿vale? Entonces un poco el entorno donde las personas estaban metidas, pero también activa, entonces cómo estas personas utilizan este entorno, qué tipo de recursos van a buscar, tanto para comer como para otros tipos de actividades, construcción, comercios, almacenamiento, vale, hay muchas cosas, luego podemos entrar un poco más en detalle, ¿no? Ujú. Y ¿Nos puedes dar un ejemplo de una investigación o algo que se pueda, ¿no? Que puedas decir, vale, pues hemos descubierto esto gracias a la arqueobotánica, para tener un ejemplo claro, ¿no? bueno, mira, el ejemplo creo más claro de todo es la historia de la agricultura, ¿no? Como especie, como los seres humanos han empezado a cultivar plantas, qué tipo de plantas, dónde y en qué manera han empezado a cultivarla, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el hecho que nosotros sabemos, por ejemplo, bueno, que sabemos que el trigo, la cebada o el maíz que comemos ahora se han domesticado en algunos puntos concretos del mundo y cómo se han domesticado, los tiempos, las maneras, etcétera, pues esto nos viene de la arqueobotánica, porque claro, Uh-huh. cuando tú excavas un asentamiento, un yacimiento y recuperas el material botánico, lo puedes datar, lo puedes identificar, puedes entender qué es, ¿vale? Qué tipo de planta es y desde allí en adelante, ¿no? Hacer todas las reconstrucciones del utilizo de esta planta. Antes de hablar del proyecto, del cual has recibido ayuda de la Fundación Palar, que es un proyecto muy interesante porque estamos hablando de la quinta catarata del Nilo, estamos hablando de Sudán, que es un país que yo creo que es muy interesante que nos comentes. ¿Cómo llegaste a España? Porque ahora mismo estás trabajando en la Pompeu Fabra, ¿no? La Universidad Pompeu Fabra, como Sí. profesora también, investigadora. ¿Cómo fue? ¿Fue un Erasmus? No, mira, con un trabajo, directamente con una postdoc, Uh-huh. cuando yo hice bueno, el grado en Italia, el máster en Italia, y luego fue a hacer el doctorado en Cambridge, en Reino Unido. Y al acabar el doctorado, una investigadora arqueobotánica muy famosa de España, Leonor Penacho Carro, obtuvo un IRC, un proyecto eso de la Unión Europea, sobre la neolitización de la península ibérica, entonces cómo el neolítico se desarrollaba en la península ibérica, el norte de África, y buscaba a alguien que en este proyecto se ocupara de estudiar fitólitos, que ahora vamos a ver qué son, que es donde yo en concreto dentro del mundo de la arqueobotánica me especializo más, ¿vale? Uh-huh. Y, y nada, a través de este proyecto pues llegué al CSIC, a la Institución Milà i Fontanals del CSIC aquí en Barcelona. ¿Cuánto hace? Y hace 11 años. 11 años ya que estás aquí. ¿Te gustó, no? Sí. Está claro que pues algo me gustó.
Sí, sí. Y entonces nada, hice esta postdoctoral, digamos, en el CSIC, con Marco Madella, también arqueólogo, también arqueobotánico, también que recibe ayuda de la Fundación Palarc, a la cual estamos todos muy agradecidos. Claro. Y nada, y me quedé básicamente trabajando con él después también de este primera postdoc, pues me quedé trabajando con Ahora él y que luego... hablabas de la Fundación Palar, qué importante es que hayan fundaciones de este tipo que os ayude de esta manera, ¿no? Desinteresada, o sea, interesada en el hecho de buscar ciencia y tal, pero que son ayudas que son muy bienvenidas, ¿no? Para todos los investigadores que estáis realizando estos proyectos tan chulos. Son indispensables. Yo creo que, no sé, no hay palabras para decir cuánto importantes son, ¿sabes? Cualquier palabra se queda corta, ¿no? Para decir lo importante que es la ayuda que nos dan este tipo de fundaciones. No solo tanto por el dinero que dan, que claramente es importante, pero sino para todo el apoyo extra, como por ejemplo estas iniciativas, ¿no? Que nos ayudan también a dar a conocer nuestro trabajo, Claro. y para la flexibilidad que tiene respecto a lo que son las ayudas más estructuradas, ¿no? Del ministerio y cosas así, o locales también, la Generalidad, que también tienen sus ayudas, pero son mucho más complicadas de gestionar. Te hago un ejemplo que igual ya te ha hecho alguien, ¿no? Que cuando tú tienes un proyecto del ministerio, lo tienes que justificar, tienes que presentar papeles, facturas, y claro, y cuando trabajas en el exterior, depende de dónde, por ejemplo en Sudán, como trabajamos nosotros, vete tú a pedir al conductor de rickshaw que te dé un recibo o una factura. Yeah. Imposible, ¿sabes? Entonces, eso también es una ayuda para nosotros inestimable, la verdad. Qué bien, qué bien. Aparte que Sí, unos sí. proyectos tan interesantes que sin estas ayudas pues sería a lo mejor pues muy difíciles, ¿no? que los hicieseis, ¿no? Aparte es una Sí. ayuda global, porque al final estáis trabajando conjuntamente con una universidad de allí de Sudán, o sea, casi todos los proyectos de los que estamos hablando son colaboraciones con el país de origen, algo que me parece espectacular también por el intercambio de conocimiento, ¿no? Que se puede realizar. Y nada, explícanos eso, ¿no? ¿Cómo surgió el hecho de querer explorar la quinta catarata del Nilo en Sudán? ¿Cómo fue? Porque me interesa muchísimo, me parece un lugar espectacular. Y quiero que también me expliques un poco pues el país en cuestión, ¿no? Sí. Pero ¿cómo surgió? Esto, mira, ha sido una de las casualidades de la vida un poco, ¿no? ¿Cómo surgió? A ver, yo al momento tengo un proyecto también de la Unión Europea, un ERC, Starting Grant, que tiene 3 casos de estudios, uno de los cuales es en Sudán. No en la Quinta Catarata, sino un poco más al sur, más en la zona Vamos a enseñar el de mapa Khartoum. para que la Sí, gente sepa correcto. un poquito de dónde estamos hablando, porque la quinta catarata del Nilo está por la zona de Atbara, ¿verdad? Correcto, sí, justo al norte de Atbara. Uh-huh. Sí, y yo en los últimos, digamos, en los últimos 5 años en general y en los últimos 3, con el proyecto, con el ERC en concreto, estuve colaborando y trabajando un poquito más al sur del puntito este que tiene ahí, y concretamente en la zona alrededor de Jartum, ¿no? De la capital. Ahí colaboró con una misión arqueológica italiana dirigida por Donatella Usai, que es una arqueóloga italiana que trabaja en Sudán desde hace un montón de años y bueno, conoce la zona muy bien, y está excavando una serie de yacimientos mesolíticos y neolíticos en esta zona. También con ella empezamos a colaborar porque estaba interesada en esos famosos pitólitos, del cual hablaremos luego, y he empezado a hacer trabajo de campo con Stefano Biadetti en esta zona en 2015, ¿no? La zona de Jartum. Exacto, sí, la zona de Omdurman, bueno,
un pelín más al sur de Jartum, pero bueno, podemos Por decir esa la zona. zona de Jartum, ¿vale? Por esa Vale. zona ahí eh, donde hay desierto, ahí, justo ahí donde estás poniendo el cursor, Vale, perfecto. perfecto. Y empezamos ahí con una misión en realidad etnoarqueológica, ¿no? Como os ha explicado Stefano la semana pasada, íbamos a ver un poco la gente de ahí, no tanto cómo vive, sino cómo utiliza su paisaje, ¿no? Como podéis ver del mapa, es un paisaje muy, muy desértico, ¿vale? Aparte de esta franja donde hay el Nilo, que obviamente hay agua y es verde y fértil, el resto es bastante desértico. Entonces nos interesaba un poco ir a ver cómo la gente de hoy en día utiliza su paisaje de la parte más de desierto, ¿no? Y ahí nos encontramos con algo que a nosotros nos sorprendió mucho y pensamos que era una cosa verdaderamente increíble. Parece que bueno, la gente no se acaba de dar cuenta, porque si no lo ves es muy difícil. ¿Qué es estas personas que cultivan plantas en el desierto sin agua? En el sentido que están a 50 kilómetros del Nilo, no tienen pozos, no tienen estanque, no tienen nada. Si tú miras la tierra, es arena pura. Arena, es como ir a la playa y decir, aquí voy a plantar mis plantas, ¿no? Y claro, y cultivan con la lluvia, con lo que llueve. Claro, lo que pasa es que allí llueve muy poco, ¿vale? Llueve una mediana de 100 milímetros de lluvia al año, 100, 150 cuando son buenos años. Y claro, si tú te lees los manuales de agricultura, te dicen que, bueno, con menos de 300, 350 milímetros de lluvia no se puede cultivar sin irrigación. Y tú dices, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Cómo lo hacen, no? ¿Cómo lo hacen? Exacto. Y nos encantó. Claro, primero de todo es que cultivan plantas que están bien adaptadas a estas zonas, ¿vale? No están cultivando trigo o arroz o maíz, están cultivando mijos, ¿vale? Mijos son plantas que para nosotros son más para casi animales, ¿no? Se dan a los pájaros, por lo menos hace un tiempo se daban a los pájaros. Y en cambio son plantas que están muy bien adaptadas a condiciones áridas, aguantan muy bien, sin agua, digamos. Bueno, a ver, cuando digo muy bien comparado con trigo, cebada. Es esto, ¿verdad? Lo he encontrado, lo estaba buscando. Esto no, ves, esta es ya una granja, digamos, sí, con irrigación. ¿Ves? Que tienen esos tubitos así de irrigación. Nosotros ejemplo, bueno, esa es irrigación a larga escala, ¿vale? Estaba buscando diferentes técnicas, cultivar en desierto. Claro, es que no salen, porque la verdad que la gente no se lo cree que se puedan hacer estas cosas. Es increíble. Me comentó, sí, también Stefano, que a veces ellos mismos sabían dónde había agua, ¿no? Te decían, no, claro, aquí hay agua. Dice, ¿dónde es? Pues si es todo desierto, hacían un agujero en el suelo, ¿no? Y salía el chorro. Sí, no tanto ahí, no muy chorro, pero claro, es seguro que ellos saben dónde el agua se mantiene. Igual por debajo del suelo, que tú no la ves andar, pero ellos saben que hay zonas de su paisaje, de su entorno, donde el agua se mantiene bajo la superficie, digamos. Y entonces es ahí donde van a plantar, que obviamente hay un poquito más de humedad en el suelo que ayuda a las plantas a crecer. Pero la verdad es que yo podría compartir, si quieres te puedo compartir yo una foto, porque tendría que buscar la foto, pero ahora si vale. No te preocupes, como seguramente vendrás más veces por aquí. En la próxima lo miramos. ¿Y qué fue o sea, con tu cabeza de arqueóloga, claro, eso que te sorprendió, qué te hizo pensar?
En mi cabeza arqueóloga es, claro, nosotros pensamos, ¿no? Que, y seguramente es así, que la agricultura, ¿no? Se desarrolla o empieza cerca de los grandes ríos, ¿no? En Mesopotamia, todos sabemos, ¿no? La teoría de los dos ríos y que ahí es donde nace la agricultura, por lo menos de los cereales que comemos principalmente nosotros. Por lo mismo, ¿no? En Sudán, en Egipto, lo que siempre se piensa es, bueno, agricultura al lado del Nilo, ¿no? Donde hay bien terreno fértil y todo esto, y el resto, nada. Pues entonces, claro, ahí te está diciendo que igual no es siempre así, ¿no? Claro. Porque además, si tú lo piensas, ahora los ríos que tenemos ahora son más o menos domesticados en un sentido, ¿no? Tenemos barreras, tenemos canales, tenemos así, pero entonces, claro, plantar justo al lado del río es arriesgado porque, claro, siempre te puede llegar la inundación que te destruye el campo y todo, pero no tanto como lo podía hacer en la prehistoria, cuando todo esto, todas estas domesticaciones de río no había, ¿no? Entonces, claro, si tú lo piensas, para un agricultor plantar justo al lado del río era un riesgo bastante grande, porque claro que sí que había un suelo fértil, bonito y así, pero claro, te llega la inundación y te destruye todo. Entonces, y además nosotros sabemos bien que hay mucha evidencia de asentamientos, de yacimientos que no están al lado del río, que están alejados en Sudán como en otras partes del mundo, ¿no? Tenemos entonces, la conclusión fue, ostras, que a lo mejor no todas las civilizaciones estaban al lado de un río, sino que puede ser que unos asentamientos pudiesen estar en otras partes más áridas. Claro, ¿no? y es como a ver cómo, ¿no? Cómo esos asentamientos se sustentaban y si podemos encontrar la manera de entender las prácticas que esta gente llevaba a cabo en el pasado y cómo cultivaba estas plantas. Uh-huh. Además hay que decir que en arqueobotánica tenemos bastantes problemas cuando recuperamos los restos de plantas, porque la mayoría de los restos de plantas en yacimientos arqueológicos se encuentran carbonizados. Hay otras maneras de conservación, se pueden encontrar desicados, mumificados, helados, bajo agua, etcétera, pero la gran mayoría de restos se encuentran carbonizados. Entonces, cuando tú recoges estos restos, dependientemente de la malla que usas a ver, los restos carbonizados normalmente se recogen por flotación, se dice, ¿no? Entonces se tira el sedimento en el agua y los restos carbonizados pues flotan porque son más ligeros del sedimento que se va abajo y los carboncitos flotan. Y entonces luego lo recoges con tamices, ¿no? Con unas mallas, unos tamices y cosas así, claro. Dependientemente de la malla que tú estás usando, algunas cosas se te pueden escapar, porque si usas una malla muy grande y la semilla que tú estás buscando es muy pequeña, pues ya no la encuentras. Además, en zonas áridas hay un problema que los restos son muy frágiles, ¿vale? Entonces, muchas veces al tirarlo al agua, pues se deshacen y sobre todo, cuanto más pequeños somos, más se deshacen, más fácilmente se deshacen. Entonces, todos estos cultivos que yo estoy mirando, que son los mijos, tienen semillas muy pequeñitas, muy, muy, muy pequeñas. Tienen una semilla que es un cuarto de grande de lo que puede ser un trigo, ¿vale? Como una pipa, ¿no? Entonces, mucho más pequeñas que una pipa. Sí, mucho más pequeña. Entonces, claro, bueno, a ver, papavero, ¿se dice papavero en español? Papavero. Sí, la flor esta roja, el poppy. Pues no sé. Ay, ahora, la amapola, no. El amapola, sí. Sí, ¿no? Amapola, eso. ¿Sabes las semillas? Uh-huh.
que son muy, muy, muy pequeñas, Pues más o menos así. pues Pues, sí, pues, más o menos así. Vale, los que que- buscamos nosotros son un pelín más grandes, pero son de ese tamaño, ¿no? Son los pequeñitos. Entonces, claro, hay muchas ocasiones en las cuales esas semillas no se encuentran, pero no porque no hay, sino porque se pierden en la excavación, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás mirando trigo cebada, pues sabes que trigo cebada no pueden crecer si no tienen agua. Entonces, de ahí se hace un poco toda la interpretación, ¿no? Si hay trigo cebada, pues aquí había más agua de alguna manera, o que llovía más, o que la gente le daba agua, irrigaba, ¿no? A través de canales o de pozos o de algo así. pero entonces, Eh, pero en el proyecto de la quinta catarata del Nilo, allí sí que había agua y abundante, ¿no? O estáis inspeccionando zonas más, más áridas también a de la ver, zona. eso, antes de todo, decir que el proyecto este acaba de empezar. Sí, De sí. hecho, hemos hecho una prospección Ah, hace ah, 2 semanas. sí. Sí, ¿Estuviste allí? sí, 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 hace Ajá. 2 semanas estuvimos ahí. ¿Y qué se hace en Eh, una primera inspección allí? Explícanos. pues nosotros, bueno, a ver, nosotros colaboramos, como tú has dicho bien, con una universidad local, la Universidad de Shendi, y en concreto con Hassan Al-Khidir, que es Ujú. personal de la universidad, que obviamente conoce ya muy bien la zona, ¿no? De Claro. hecho, es la zona donde él ha nacido, Ah, muy ¿vale? bien. Y él también se apasionó a la arqueología porque fuera de casa tenía yacimientos arqueológicos y desde ahí creo nació su pasión. Entonces, claro, fuimos con él, ¿no? Que nos enseñó cómo fue digamos, una prospección muy, muy rápida, nos enseñó la zona en general, ¿no? Para ver un poco el paisaje, la morfología, así, y fuimos a ver algunos asentamientos que ya él había individuado, había visto. Pero en realidad, la licencia que nosotros estamos pidiendo es para una zona que va 50 kilómetros al este y 50 kilómetros al oeste del Nilo, ¿vale? Entonces hay el Nilo por en medio y hay 50 kilómetros de desierto A ver a los dos si podemos lados. enseñar. ¿Por qué parte es? Uh-huh. ¿Por la parte de Advara? Un poquito más arriba, Vara, Después está Berber. Berber, correcto. ¿Ves? Si subes un poco más al norte de Berber, hay una isla ahí en el medio, Ujú. un poquito más al norte. Vale. ¿Ves que hay esta isla en el medio del Nilo? Bueno, como dos, una grandote y una pequeña. ¿Por Gananina? Ahí, sí, más o menos. Bueno, sí, Ajá. es esta, ¿vale? Es esta zona. Muy bien. Entonces Por ahí. vosotros lo que Entre, hacéis... digamos, entre Berber, más o menos, y Granita y Granía. Ajá. Y entonces vosotros pedís una zona, ¿no? Sí, De... Sudán cómo funciona es que está dividido un poco en zonas, ¿no? Y tú haces, bueno, pides a antigüedades, eh, le pides permiso de trabajar en una zona concreta, ¿no? Y ellos te dan un área, ¿no? Digamos que la licencia no es para un yacimiento, sino que es para explorar un área en general. Ujú. Entonces, claro, nosotros ahí tenemos el Nilo claramente con sus orillas, ¿no? Y luego tenemos todo lo que esto, que es como una pequeña montañita, ¿no? Ahí al lado, Esta parte de aquí. a la izquierda Ujú. del Nilo, correcto, ¿vale? Un poquito más abajo. Y tenemos también toda la parte, digamos, del otro lado, ¿no? Del oeste, al oeste del Nilo, que es desierto, Ujú. ¿vale? Entonces, la parte este es donde hay la montañita, es un poco más conocida, ¿no? Porque ahí han hecho ya varias prospecciones y se sabe un poco lo que hay.
y la parte del otro lado, en cambio, no ha ido nadie nunca. ¿Vale? ¿Y es difícil conseguir estas licencias para poder trabajar en un país como es Sudán? ¿O gracias a que estáis en colaboración con la universidad, ¿no? Imagino que también es mucho más fácil el papeleo, Sí, ¿no? sí. De hecho, nosotros hemos presentado un proyecto, ¿no? Similar a lo que hemos presentado para la Fundación Palarc, con la descripción de lo que queríamos hacer y esto. Y bueno, hemos hablado con el director de antigüedades, le hemos explicado lo que queríamos hacer y cómo, y claramente el proyecto, ¿no?, que se hace es en colaboración también con antigüedades. Entonces, en realidad será un proyecto a 3 cabezas, digamos, nosotros aquí, antigüedades y la Universidad de Shendi. Bueno, ¿Cuántas veces has ido a Sudán, Carla? A Sudán ahora he ido con la última vez 5 veces. 5 veces. ¿Y qué tal? Me encanta. Explícanos. Sudán es un país bastante, creo, desconocido para muchos. Sí. O sea, ¿te gusta mucho visitar Sudán? Sí. La verdad que tampoco he visitado muchísimo. O sea, porque... las 5 veces ha sido para trabajar casi, ¿no? Sí. Y como siempre, nos dice, vale, la próxima vez que voy me tomo, ¿no?, un par de días más para ir a visitar el sitio, y luego nunca lo hace porque tienes que volver aquí, tienes, ¿no?, compromisos y cosas así. Pero bueno, a ver, visitar, digamos que... no es complicado, pero tienes que pedir permiso para moverte. Sudán en realidad está compuesto de diferentes estados, ¿no? Entonces, cuando tú pides el visado normalmente te da acceso al estado de Khartoum, que es donde la gente llega, ¿vale? Para moverse... Es donde está el aeropuerto principal. Sí, que es donde está el aeropuerto principal. Para moverse de ahí a otros estados dentro de Sudán, de hecho... el área de la Quinta Catarata ya no está en el estado de Khartoum, sino que está en el estado de Río Nilo, se llama River Nile State, y entonces tienes que pedir permisos. Claro, y los permisos los puedes conseguir o porque estás trabajando ahí, entonces, de hecho, en este caso, Antigüedades nos hizo una carta, ¿no?, que nos permitía movernos de ahí, o si no, te tienes que apoyar a alguna agencia de viajes o tour operator que te haga un itinerario, ¿no?, donde dice, bueno, esta gente se va a mover por esta zona, y entonces ahí la agencia misma va a la jefatura, policía, lo que sea, y te hacen un permiso, ¿no?, con tu nombre, tu pasaporte, tu foto y todo, y los sitios donde vas a visitar. Entonces, claro, no es que dices, bueno, alquilo un coche y me voy donde sea. Pero bueno. ¿Es un país seguro en ese sentido? Sí, es segurísimo. No lo sé, nosotros, a mí siempre me ha parecido increíblemente seguro. Claro, hay zonas que no. Sí. Hay zonas como el Darfur o el South Sudán, así, que son un poquito más problemáticas. De hecho, obtener permiso para ir en esas zonas no es tan simple. Pero todo lo que es, digamos, de Jartum para norte, que es donde hay la mayoría también de sitios arqueológicos de turismo, es tranquilísima. ¿Cuál es la zona turística de Sudán? Bueno, mira, empieza por un poquito por arriba de Shendi, creo, Meroe, ¿no? Donde hay las pirámides y cosas así. Meroe. Y luego es más, sí, vale, y luego es más por... eso creo que no. Porque es... la parte de la costa también la gente ve... La parte de la costa yo sé de gente que ha ido sin problemas. Nosotros todavía no hemos podido. Si la gente del chat tuviese que ir a Sudán, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Ostras, si vas a Sudán, tienes que ir aquí porque es espectacular. Bueno, sí, Meroe seguro. Meroe, y bueno, yo mira, si pudieras hacer algo, ¿no?, en toda libertad, yo me cogería un coche en Jartum y me iría por arriba hasta el Cairo,
Ajá. ¿no? Alrededor del Nilo. Bueno, alrededor, O sea, tú siguiendo el Nilo. seguirías el Nilo. Sí, Pero qué tienes siguiendo el Nilo. ¿Tienes que tener un 4x4 o puedes ir con un Ford Fiesta? Me- ¿Sabes? A ver, el 4x4 igual no es totalmente imprescindible, pero si tienes un buen coche mejor. Un Fiesta Porque qué no tal, tan... o sea, qué tal las carreteras de Jarduma al Cairo. Hay un cacho, Bueno, ¿no? hay bastante, sí, 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 sí. Vamos a Hay ponerlo, bastante. vamos a poner cuánto tardamos desde Jartum. Bueno, un montón. Yo lo que conozco yo, ¿no? Hasta donde hemos llegado nosotros, que de hecho, bueno, 2.200 kilómetros. no está mal, ¿no? Bueno, pero se puede hacer. Se Sí, puede sí, hacer. se podría hacer. Es largo, Teóricamente se puede hacer. Si tienes un mes, mejor. Para estar más Sí, o tranquilito. dos. Para O estar... dos, porque las carreteras están bien, pero la carretera que, por ejemplo, que hicimos nosotros para ir de prospecciones ahora, digamos que es la carretera, una de las principales carreteras que sube a norte, pues es una carretera de Ajá. un carril por sentido de marcha, claramente. Y bueno, y ahí hay de todo. Hay camiones, hay coches, hay caballos, bueno, asnos, hay... Tienes que tener paciencia. claro, de todo. Y varias garrafas de agua, ¿no? Del maletero también. Porque ¿qué tal el clima allí en Sudán? Las veces que has ido. Las veces que he ido, a ver, normalmente nosotros vamos cuando el clima es aceptable, que es en noviembre, diciembre, enero de aquí, ¿no? Que entonces sí que durante el día hace calor, pero te diré que por la noche casi hace fresquito de taparse bien. ¿Vale? Pero hace 2 semanas cuando fuimos, pues hacían 46 grados. 46 grados. 46 de día y la noche bajaba a 30, ¿no? Wow. Dormías bien con 30 grados. Vale. Bueno, ha sido un poco durillo, pero sí, eso, recomendaría no ir en mayo, junio. Eso no. Sí, cuando, si la gente puede, mejor. Cuando vais allí, ¿dónde os hospedáis? ¿Cerca de los yacimientos? ¿Tenéis sitios, repetís el sitio porque os gusta? ¿Vais a...? Bueno... ¿Cómo lo hacéis? Ya. Sí, hasta ahora, mira, cuando nos íbamos con esta misión italiana ahí cerca de Jartum, pues la misión alquilaba un piso en Omdurman, que es otra ciudad, pero en teoría es Jartum, es que está todo unido, ¿no? Y ahí teníamos nuestro piso que era de lujo, con aire acondicionado y un piso como de acá. Ahora cuando iremos a hacer campañas más en la zona de la Quinta Catarata no será tan simple, lo que haremos será alquilar porque ahí es un pueblo. Esto es Jartum. Sí, nosotros teníamos eso como podría ser digamos de primer plano, este edificio así un poco más pequeñito, un piso ahí. Claro, en la Quinta Catarata no es esto, ahí hay un pueblo, ¿no? Con las casas más tradicionales, ¿no? Entonces con las casas esas que tienen el muro alrededor, un patio interno bastante grande y luego la casita en el medio. Y ahí lo que haremos será alquilar, bueno, intentar buscar una de estas, a ver qué encontramos y luego un poco ponerle lo mínimo que necesitamos, ¿no? Claro, porque tú has trabajado 5 veces en Sudán, pero no en esa zona. Esa zona aún la tenéis que conocer los sitios, ¿no? Vamos a probar aquí este año, si funciona, pues perfecto, el año que viene repetimos. Sí, de hecho, hemos individuado un par de asentamientos que podrían ser los que vamos a excavar primero, ¿vale? Y estos son cerca del pueblo que se llama Fotwar, que es el pueblo de nuestro colaborador, de Hassan. Entonces, claro, por ejemplo, ahora cuando hemos ido, pues nos hemos alojado en su casa, con su familia. Claro. ¿No? Que además, ni te digo, la gente de allí súper amable. Es claro, lo que te quería preguntar, ¿cómo es la gente de allí, de Sudán, cuando vienen españoles, ¿no? O italianos a estudiar su zona, ¿no?
¿Cómo La te gente de tratan? Sudán, mira, yo justo lo estaba pensando ahora mientras estaba ahí. Cada vez que encuentras una persona nueva, piensas que es la persona más amable que has encontrado en tu vida. Qué Y bueno. la siguiente, más, Joder, ¿sabes? Es como, y qué la siguiente majos. se supera. Es increíble. Me encanta hablar con vosotros porque es que siempre es así. O sea, todos me decís igual, ¿eh? O sea, es increíble la humanidad, ¿no? Cuando nos juntamos, o sea, ves las noticias y parece que todo sea un desastre, pero después Sí, cuando nos juntamos diferentes pueblos y tal, es amabilidad, estáis súper es felices, volvéis al sitio sin dudarlo, ¿no? encantado, sí, Y sí. aparte en países que quizás no tienen tanto, bueno, Recursos, sí. recursos e incluso que no conocemos nada de los países africanos muchas veces, ¿no? Y parece que Conocemos sea, muy poco, sí. conocemos poquísimo, ¿no? Y hablamos de Sudán y puedes pensar, hostia, Sudán, da cosica, ¿no? Ir allí o lo que sea, ¿no? Y después hablas tú, súper seguro, la gente súper amable. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y que Sí. hagamos manifestación de ello, ¿no? Y divulgación de ello, ¿no? Porque son países que para viajar y tal y pasar un 2 semanas de vacaciones o 3 pueden estar muy bien también y es una Sí, sí. aventura también súper maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hay que decir que, bueno, a ver, la infraestructura, ¿no? Digamos, de hospital, bueno, para el turismo, mm, no hay muchísimos, pero donde hay sitios importantes, sí que hay buenas estructuras para alojarse, hoteles, y cosas así, ¿sabes? Igual, claro, en el medio donde no hay nada, pues Claro, no, no te encuentras el área de, ¿sabes? De Repsol en la autopista claro, como claro, aquí. claro. Pero bueno, a ver, tampoco hace falta, ¿no? Es que uno se organiza un poco, como tú decías, agua en el baletero, un poco de comida cuando se puede y se va sin problemas. ¿Tenéis fecha ya de la primera expedición? Más o menos. Si todo va bien, nos iremos a finales de noviembre, principio de diciembre, y eso es porque, claro, parte del trabajo que hacemos, aparte de lo arqueológico, es también de etnográfico con la gente que cultiva plantas ahí, entonces nos vamos cuando están recogiendo las plantas, que Ujú. más o menos es sobre ese momento, finales de noviembre, principio de diciembre. O sea, lo hacéis tanto por clima, entiendo también para trabajar más cómodos, entre comillas, Sí, y también por el sí, hecho de que es el momento que recogen las plantas. correcto. ¿Por algo en especial? No, no, bueno, es porque plantan ahora más o menos y es bueno, es el ciclo, el calendario, digamos, agrícolas que tienen, los mijos, el sorgo, estos se plantan ahora, a mayo, abril, mayo y se recogen por ahí, Ujú. por Vale, muy bien. finales de ¿Cuál es el noviembre. objetivo inicial? O sea, cuando, o sea, si tuvieses que decir el objetivo principal de la misión, ¿no? Durante este primer viaje con el equipo entero, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Buscar el asentamiento correcto? Porque entiendo que ahora has dicho que 2 asentamientos seguramente y tal, pero entiendo que no es seguro del todo, ¿no? Porque Sí. tendréis que inspeccionar antes un poco más, ¿no? En el campo, ¿no? Sí, en realidad, a ver, para esta primera campaña, digamos, para esta primera expedición, lo que hemos decidido hacer es reexcavar, en un sentido, un yacimiento que ya ha sido investigado un poco. Y eso para dos razones principales. Primero, porque, claro, nos da la oportunidad de empezar a trabajar enseguida, digamos, ¿no? Sin tener que hacer este reconocimiento o decidir dónde excavar, porque más o menos sabemos ahí lo que se ha recogido. Pero claro, las investigaciones que se han hecho hasta ahora han sido, digamos, muy clásicas en un sentido, ¿no? Han recogido cerámica, han recogido lítico, han recogido los huesos animales, si lo han visto así, y ya está. Y han hecho como una descripción tipológica del material Y para... más en la zona de pirámides y tal, ¿no? Entiendo también que es lo que más, ¿no? Esta parte de aquí. sí, sí.
Sí, sí, correcto. Esas pirámides son Espectaculares, ¿eh? maravillosas. Sí. Sí, sí. Grandes desconocidas, seguramente. Sí, sí, sí. Y, entonces, nada, nos pondremos, haremos unas 2 o 3 trincheras en este asentamiento que ya se conoce, más que nada para recoger lo que no se ha recogido antes, ¿no? Que son, por ejemplo, todos los restos de arqueobotánica, más huesos. Recogeremos cerámica para hacerle análisis de residuos, ¿vale? Hacer toda una serie de análisis que complementen la información que ya se sabe sobre este asentamiento. Entonces, eso será, digamos, el primer paso. Paralelamente a eso, buscaremos otros asentamientos, ¿no? A investigar en las próximas, más en profundidad. Y luego la tercera parte, bueno, la tercera en realidad es que hay muchísimas partes. El problema siempre, como siempre, es el tiempo y cuántas personas te puedes llevar ahí, porque claro. ¿Cuántos seréis en esta primera de octubre-noviembre? En esta primera, si todo va bien, seremos unos 4 o 5 desde España, nuestro colega de ahí, sudanés, y algunos estudiantes de la Universidad de Shendi. Todavía no sabemos cuántos, entonces no sé, seremos como 10. ¿Sois todos arqueólogos o hay de diferentes disciplinas? Somos todos arqueólogos con diferentes especializaciones. Entonces, mi idea sería de llevar, bueno, vendrá Stefano, ¿no? Con sus pastores en arqueología y no nos podremos llevar la pistolita láser esta vez, pero ¿no? Bueno, ya vamos. ¿Por qué? No. Bueno, porque el transporte de este instrumento no es tan simple. Por ejemplo, tienes que tener una licencia para manejar equipos radioactivos, ¿vale? Aquí en España, claro, no en Botswana, no. En Botswana la tiene todo el mundo. Sí, a mí me dijo que en Botswana, incluso en el aeropuerto, porque claro, son pistolas de rayos X, ¿no? Aunque estuviese dentro de la maleta, ya decían, llevas la pistola tal, ¿no? Tiene como un nombre. Correcto. Aquí en España no. Para que no lo sepa, si alguien que está viendo esto no vio la entrevista a Stefano Biaggetti, otro arqueólogo espectacular, es que utilizaba estas pistolas de rayos X para conocer el terreno en el cual después hacer las investigaciones, para no tener que excavar antes, ¿no? O sea, algo así más o menos, ¿no? Entonces va con la pistola y después hay un análisis posterior para ver los sedimentos, etcétera, y para decidir si es una zona con componente, bueno, que es una zona interesante para la arqueología o no, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos. Correcto. Resumiendo. Entonces, Stefano va sin la pistola. Y creo claro, que además lo tenemos en el chat, creo, porque creo que ha comentado algo antes. Así que, Stefano, levanta la mano, si es así. Sí, claro, no. Él utiliza la que tienen ya en Botswana. Entonces, claro, él se va de aquí a allá sin problemas y luego cuando llega, pues recoge en la universidad la pistola de rayo X y se la lleva al campo sin ningún problema. Aquí en España no, para poder hacer esto te tienes que entrenar y tienes que tener como un permiso, una licencia, ¿no? Para manejar equipos de rayos X, aunque sean muy inocuos estos, ¿vale? No, pero es así. Entonces, claro, no podremos hacer esto. Seguramente recogeremos sedimento y nos lo llevaremos para aquí con todos los que implica en términos de permisos. Claro, lo bueno de poderlo hacer en el campo es que no tienes todo esto, ¿no? No tienes que pedir permisos para traerte sedimentos y luego, claro, cargarte kilos y kilos de tierra en la maleta, que siempre es... Igualmente, en vuestro proyecto también utilizaréis diferentes tipos de tecnología, ¿no? Correcto. También a través de imágenes satelitales del área, geomorfología, he estado leyendo. Sí. O sea que pasa mucho, a toda la gente que estamos entrevistando, usáis una tecnología que hace 20 años
no se utilizaba, seguramente. Sí, sí, eso iba a decir, ¿no? Aparte de Stefano y esto, tendremos en el equipo, pues, algún experto de, arqueólogo, experto de huesos animales, tendremos una antropóloga, porque ahí también hay unas tumbas que queríamos excavar a ver si encontramos algo. Tendremos un experto también de un arqueobotánico, experto de microrestos y de análisis de material. Un poco así, variados, ¿no? Entonces, y claramente nuestro colega de allá, que es el, digamos, el experto de la cultura material del sitio. En resumen es que en esta zona de la quinta catarata del Nilo en Sudán hay una parte que está más explorada y hay otra parte que está menos explorada, ¿no? Que nunca se ha hecho nada, entre comillas, pese a que vosotros veis evidencias de que allí bueno, claro, es la cuna de la civilización, pasamos por allí, o sea que podéis sacar bastantes, ¿no?, cosas. En la primera época de la investigación vais a ver pues una zona que ya está empezando a trabajar, pero venís con otros equipos y con gente que sabe de esos temas, que a lo mejor no han tocado allí ese sitio, y también descubrir otras zonas interesantes para en futuras investigaciones, en futuros proyectos, ¿no?, podáis atacarlos mejor, ¿no? Sería ese un poco exacto, el resumen. Sí, como te decía antes, hay toda la parte, digamos, al oeste del río Nilo que no ha sido... ¿Por qué? ¿Por qué el del este sí y el oeste del Nilo han pasado bastante? En esta zona concreta no te sabría decir, es que a veces la arqueología va un poco, ¿sabes? Empiezas a excavar aquí y vas cerca, ¿no? Exacto, y tal, sí. Y a lo mejor la zona un poquito más alejada, sí. Hasta que alguien no ponga la primera piedra, entre comillas, no se empieza, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, además, claro, como te decía, esta zona estaba muy desértica, entonces igual la gente ha pensado que allí no iba a encontrar nada, claro. ¿Sabes? Entonces, como, bueno, acabas de decir tú, nosotros lo que empezaremos a hacer será utilizar imagen de satélites para explorar esa parte, ver si por si acaso ya desde satélites se pueden ver algunas localidades que pueden ser interesantes de ir a explorar en el terreno, y luego una vez que estaremos ahí, pues sí que iremos a verlas físicamente, digamos, no virtualmente. Qué bien, qué bien. Carla, siempre pregunto a todos los investigadores, de toda tu carrera como arqueóloga, ¿cuáles han sido tus momentos guau, ¿no? Esos momentos que has dicho, ostras, esto es la bomba, ¿no? Esta investigación, este trabajo... seguro que tienes anécdotas, ¿no?, de ese momento que guay trabajar de esto. Sí, no, seguro lo que te contaba al principio de cuando vi estas cultivaciones en el desierto, ahí perdida en el medio del desierto. Para mí ha sido una fulguración así. Porque eso fue, o sea, ¿fue una investigación o fue que tú con tus propios ojos lo viste in situ? ¿Cómo fue ese momento? No, fue que estábamos dando vueltas con el coche buscando otra cosa totalmente. Estábamos buscando, con Stefano, estábamos buscando asentamientos de pastores, campamentos de pastores así. Y fue ahí, con el coche en el medio del desierto, en esas pistas que no sabes bien dónde estás yendo y si volverás nunca. Y claro, nos encontramos con estos campos. Entonces, como yo soy de plantas, dije, claro, para allá, déjame ver aquí lo que está pasando. O sea, fue un oasis, ¿no? Estabais en medio del desierto y de golpe ves un oasis y dices, esto no es verdad, esto es una alucinación, o sea, no puede ser que hayan plantas aquí. Pero tampoco es oasis, ¿sabes? Porque si tú piensas en oasis, piensas en agua y piensas en palmera, mucho verde. Y palmera, sí. Nada, es que allí no hay nada. Es que hay arena y estos, ¿sabes? Estos campos con estos... Y cuando fuiste, y cuando lo vistes, o sea, dijiste, Stefano, baja... Sí, para allá. Pon el freno de mano,
que voy a preguntar. Casi, casi. Voy a preguntar al campesino este. Sí, bueno, luego encontrarlos, porque claro, esta gente tiene campos perdidos un poco en todos los lados. Ellos saben exactamente dónde están, de quién es qué, pero igual ellos luego están en el pueblo. Entonces, ¿sabes? Tú tienes que volver al pueblo, intentar explicarle pues el campo que está ahí, que tampoco le puede decir, ¿no? Claro, calle... claro. No, ¿Qué idioma? El inglés, con el inglés se maneja... con traductor, en el sentido que ¿no? nosotros, claro. Sí, nosotros siempre vamos con una persona que más o menos puede hablar las dos, aunque Stefano habla un poco de árabe y a veces también se mete a preguntar cosas. Así, Carla, ves aquello, dices a Estefano que ponga el freno de mano sí. y a partir de ahí, o sea, vas allí, tocas las plantas. Sí. A partir de ahí luego buscamos el campesino para hacerle preguntas, para hacerle unas entrevistas. ¿Lo encontraste? ¿no? ¿Lo encontraste? Sí, encontramos más de uno. Sí. ¿Y dónde estaba? Estaban en el pueblo. Estaban en el bar porque habían acabado ya la jornada. Casi. Estaban en su casa, que de hecho nos invitaron y nos ofrecieron té, porque ahí siempre te invitan a té. Y luego fuimos con ellos al campo, pues le preguntamos así y también tomamos muestras, ¿no? Tomamos muestras de la tierra, ¿no? Donde crecen estas plantas, muestras de las plantas y todo así. Y cuando le preguntaste, claro, para él era lo más normal del mundo, lo habían hecho su padre, su abuelo, ¿no? ¿O qué? Sí, lo que te contestan es que desde siempre. Hacemos así desde siempre, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros intentamos entender en realidad, ¿no? Estas prácticas, a veces nos encontramos con algunas dificultades porque, claro, cuantificar las cosas es un poco difícil. Pero bueno, sí, ellos siempre han hecho así y también ellos tienen curiosidad, en el sentido que al final siempre le preguntamos, ¿no? Si ellos tienen preguntas para nosotros o si no los preguntamos, lo hacen ellos, ¿no? Nos dicen, me habéis preguntado muchas cosas, pues puedo preguntar yo ahora algo y siempre así. Entonces le explicamos un poco, ¿no? Por qué hacemos ese trabajo y cosas así. Y están muy interesados. Y tú estabas flipando. Y más viniendo de la botánica también y todo eso. Totalmente. Pero solamente es un tipo de hierbajo, de plantación. No, de hecho, cuando llueve mucho, ¿no? ¿Mucho cuánto es allí? Mucho, para ellos son 150, 200 milímetros de agua, pues plantan dos cosas. Plantan el mijo, ¿no? El cereal. 150 milímetros. ¿Cuántos? Para hacernos una idea, porque ¿eso qué es? ¿Que chispee un día al mes? ¿O...? No, bueno, en Barcelona, mira, en todo el año llueve unos... a ver si lo encuentro, justo para dar una idea. Sí. Porque pensad que Carla se puso la mano en la cabeza de que hubiese una plantación allí en medio del desierto, sin agua casi, en todo el año. O sea, eso significa que fue una sorpresa. Mira, en Barcelona... 150 milímetros lo llueve en 3 meses, más o menos. Vale. En total, pues estamos en unos 600, algo año. Así, 700 al año. Vale, estoy haciendo un cálculo así, un poco rápido, igual es algo diferente, pero... 700 en Barcelona y en la parte de Sudán que estamos hablando. 100, la mediana son 100, 120, algo así. Pero no solamente eso, sino también el terreno, ¿no? O sea, lo extraño es claro, no solamente la poca lluvia que hay, sino el terreno tan el terreno y cómo viene la lluvia, en el sentido que aquí en Barcelona, vale, sí que hay meses que llueve menos y meses que llueve más, pero más o menos, ¿no? Llueve cada mes, claro, más o menos. Claro. Ahí no, ahí es todo concentrado. Vale. Es un clima más parecido al monzón, ¿no? Donde llueve muy concentrado en un mes o dos, bueno, en un mes normalmente. Y tú te puedes mirar los históricos de lluvia y te dicen que ha llovido 3 días en un año o 5.
¿sabes? Y a ti, Ya está. a ti se te encendió la bombilla y dijiste, ¡buah! Podemos encontrar Claro, muchos asentamientos no en zonas tan cercanas a los ríos, porque esta gente, aparte de la ramadería, también podrían sí, cultivar sus plantas pese a la poca lluvia, ¿no? Y es ahí cuando claro. dijiste, no, ostras, esto puede ser interesante Sí. para Y buscar. además, sí, además puede ser interesante para replantear, como tú dices, ¿no? Nosotros siempre pensamos que los desiertos son zonas donde solo pueden haber pastores que se mueven mucho, ¿no? Y que van a buscar cosas así. Y que los desiertos son zonas inhospitables, donde no se puede vivir, donde la gente no se puede asentar, ¿no? Estéril, Claro. cosas así. Y sí, es verdad que, claro, en el medio del desierto, no te estoy diciendo que no es así, ¿vale? No te estoy diciendo que no, que el desierto es el paraíso Claro, para claro, vivir. claro, claro, claro. Pero tampoco tiene que ser tan malo, ¿sabes? Porque la cosa es siempre saber qué hacer y dónde hacerlo, ¿no? Saber. Esta planta famosa que estamos descubriendo hoy, ¿la has probado? ¿Qué hacen? Sí, ¿Qué elaboran con ello? ¿Hacen un puchero bueno? Se puede hacer como estofado, Ajá. estofados, ¿no? También aquí yo la uso mucho para hacer ensaladas en verano, ¿no? Como Ah, si fuera couscous, en vez de couscous, pues te haces con el mijo, lo bueno. hierves y luego se enfría y lo A mí me mezclas encanta el con lo couscous. que quieras. Ahora que estoy que es la hora de comer, has hablado Ya. del couscous. Uy, me encanta el couscous. Bueno, puedes hacerlo con mijo en vez que con trigo. Ahí hacen té también con Ajá. esta planta. Lo mezclan, por ejemplo, con dátiles. Entonces hacen esta bebida un poco dulce de té y dátiles. Eh, lo, no el mijo este en concreto, pero el sorgo también a veces lo molen, hacen una harina y hacen un pan. Ujú. Pan de sorgo, pan de mijo, se pueden hacer muchas cosas. A ver, esos cereales que nosotros no tenemos costumbre a comer, en realidad la FAO, Sí. la Organización Mundial, ¿no? de Comida, los ha definido ahora Smart Food, Ujú, en el ujú. sentido que son cereales que son buenos para la salud de las personas, para los campesinos que los cultivan y para el ambiente en general, ¿no? Porque son cereales, primero de todo, que no tienen gluten. Ajá. Entonces, claro, todos los celíacos los pueden comer sin problemas. Son cereales, yo sigo diciendo cereales, aunque no es totalmente Bueno, correcto, pero bueno, hay son, gente que, mira, son, fíjate, hay gente que lo comenta como el cereal más completo, claro, el cereal con mucha exacto. historia. Tiene un montón de vitaminas, de minerales, ¿sabes? Es muy Estefano bueno. comenta que intentamos los popcorn, pero no salieron. Correcto. Claro, Bueno, y pues aparte es un cereal que se puede, que no hace falta mucha agua para que salga, o sea claro, que no hace también falta mucha para el agua. medio ambiente en ese sentido es interesante. Es perfecto, sí. Entonces, claro, de hecho creo que en 2023, creo, será el año de los mijos, Qué ¿vale? curioso. Sí, sí, 2023 bueno, ha sido declarado como el año internacional de los mijos. No, Yo es que soy un desastre para la cocina. Entiendo que ya se conocía al mijo antes de que vosotros fueseis allá a ese desierto. sí, sí, sí. Lo que pasa es que vosotros visteis que se podría cultivar en un sitio antes, bueno, inimaginable, ¿no? Sí, Y ese fue correcto. tu momento más wow, ¿no? Porque ahí también entiendo que, aparte de tu sorpresa, ¿no? Porque también vistes un proyecto, ¿no? Vistes Sí, un lugar, ¿no? Un camino para hacer una investigación más personal, ¿no? Porque yo entiendo que los investigadores a principio os vais al remolque de otras investigaciones, ¿no? Pero vuestro gran objetivo de vida, entiendo, ¿no? Es desarrollar la propia investigación, ¿no? Al menos a mí me sí. pasaría, creo yo, de que, ostras, al principio aprendo de mucha gente y tal, pero después me gustaría poner un poco la firma, ¿no? Claro, claro, y esto empiezas más o menos a hacerlo con el doctorado, que siempre es
bueno, o muchas veces es dentro de otros proyectos, pero es más tú, ¿no? Como tú contribuyes a estos proyectos, pero claro, luego pasas a tener proyectos tú. Y de hecho, como tú dices, esto fue la inspiración para yo luego pedir un ERC, un proyecto eso de la Unión Europea, que son proyectos increíbles. De hecho, casi todavía no entiendo bien cómo lo he ganado, porque son de esos proyectos que siempre piensas que la gente que lo tiene es, ¿no?, súper guay, y yo no me veo dentro de ese grupo, pero bueno, claro, a través de bueno, eso fue un poco la semilla, ¿no?, para este proyecto, que de hecho va sobre agricultura en zonas áridas, sobre todo agriculturas de plantas de mijos en zonas áridas, desde el pasado al presente. Entonces, además, parte de la investigación que a mí me gusta mucho es que, vale, sí estudiamos el pasado, pero cómo lo podemos integrar, ¿no?, en el presente y en el futuro. Y creo que este proyecto lo que me está dando es esto, ¿no? Es la posibilidad, lo veo claro, ¿sabes? Es como cuando dices, ahora lo veo claro, ¿no? Lo veo... Claro, todo. No, se entiende, y aparte se puede ayudar al medio ambiente, ¿no? Aprendiendo del pasado, con técnicas del pasado, pues ayudar al medio ambiente en el presente, ¿no? Y me parece algo espectacular. Como te dije antes, Stefano, aquí lo podemos ver en el mensaje, sí. Dice que intentaste hacer palomitas de maíz, ¿no? Y no salieron. No sé si fue por falta de habilidad o porque porque no se puede directamente. No, yo creo que sí, porque hay gente que, pues, de hecho, hay gente que tiene canales de YouTube sobre cómo hacer palomitas con cosas diferentes, ¿no? Con ¿sí? Diferentes. Hay canales de YouTube, sí, para todo, ¿eh? Yo que soy youtuber. Sí, que han probado a hacer palomitas con cualquier cosa. Yo creo que ellos sí que consiguieron hacerlo, por eso nosotros pensamos, lo vamos a intentar nosotros, pero nos salieron quemadas, no, lo siguiente. A ver, preguntas que gente del chat, haced preguntas ahora, porque ya llevamos mucho rato con Carla. Carla, tú decías, ostras, que Stefano habló demasiado, a ver qué digo yo. Ya te has fijado que me han quedado preguntas aquí en el tintero, pero no te puedes ni imaginar, porque al final empiezas a hablar de cosas súper interesantes, ya me meto yo por ahí y ya no hay quien me saque. Entonces vamos a contestar alguna preguntita de la gente que nos está viendo. A ver si puedo. Nikki dice, ¿se podía modificar y hacer un transgénico? Hay mucho trabajo sobre esto, hay muchas organizaciones que están, más que transgénico, lo que están haciendo son híbridos, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo, en el sentido que no van a modificar la genética de la planta, sino que van a seleccionar plantas con determinadas características de por suyo, ¿no? Entonces ahí sí que hay mucha investigación sobre esto para hacer que estas plantas que ya son de suyo adaptadas a zonas áridas lo sean aún más, entonces que puedan crecer con aún menos agua de las que utilizan y que puedan, y al mismo tiempo que puedan dar más semillas, digamos, ¿no? Porque el problema de estas plantas en respecto al trigo, a la cebada, por ejemplo, es que como producción es menor en términos de cantidad de semillas por número de plantas, pero entonces la investigación que se están haciendo desde el punto de vista de plantas, digamos, de fisiología de planta, va en estas dos direcciones. Una de hacer plantas que crezcan con aún menos agua y la otra, plantas que produzcan aún más semillas. Acabo de descubrir la cerveza de mijo. Ojo, ¿eh? Ay, sí. Sin gluten. Estaba buscando, digo, a ver, ahora que estabas hablando de cebada, y sí, existe la cerveza de mijo, para aquellos que no puedan, para los celíacos, o sea, brutal. ¿Qué más cositas? Rita, creo que después ya lo contestamos. En concreto, ¿qué conclusiones ha obtenido de su trabajo en el lugar? Nos comentaba. Claro, en el lugar. Todavía no, todavía. Ahora es cuando vas a ir allí en el proyecto.
correcto. Todavía no hemos hecho, de hecho, ningún trabajo en esa zona, entonces tampoco te puedo dar conclusiones. Claro, claro. Igual O en un sea, año o claro, dos. y ojalá puedas explicarlo aquí. No sé si tenemos más preguntas relacionadas con el proyecto. Igualmente llevamos creo que una hora y cuarto, 1 hora y 20 hablando, Carla. Me lo he pasado genial, no sé cómo te lo has pasado tú. Fantástico, sí, sí. La verdad que Muy bien. lo hemos pasado muy bien. Este programa de la Fundación Palarc lo hacemos también en YouTube. Este vídeo se colgará en YouTube, un poco más recortadito, sin lo que pasó al principio, porque no se te escuchaba al principio. Siempre hay muchas veces hay problemas técnicos, pero bueno, creo que al final ha salido bastante bien. Ha sido un placer, Carla. Cuando vuelvas de la expedición, ¿cuánto va a durar, por cierto? Creo unas 3 semanas. Unas 3 semanas. O sea que estaréis Sí. en diciembre, volveréis más o menos, Sí. finales de noviembre. Antes de Navidad. Volvemos para Navidad. Antes de Navidad. Nos gustaría mucho que nos explicases. Porque yo creo que una de las cosas graciosas que puede tener este programa que realizamos con vosotros es eso, ¿no? De que nos explique el antes, el después. Ostras, pues mira, Jota, que cuando fui te expliqué que ¿te acuerdas de aquellos 2 asentamientos que dijimos? Pues resulta que el primero, encontramos allí un no sé qué, y al final nos fuimos allí directos y yo qué sé, porque imagino que, claro, al final pasan cosas de estas en vuestro trabajo, ¿no? Sí. Y Sí, yo creo además, además la cosa es que, claro, nosotros sí que sacamos conclusiones del trabajo de campo, pero muchas de nuestras conclusiones vienen mucho después del trabajo de campo, porque claro, todos los análisis tardan bastante. Es lo que te iba a preguntar también, los análisis que realizas, o sea, vosotros traéis allí diferentes tipos de componentes. ¿Se estudian en el país de origen o podéis extraerlos y hacerlo en España? ¿O tenéis dificultades con las aduanas y tal de decir, ostras, hemos cogido esto o no? A ver, todos los análisis que son sobre sedimento, digamos, no es un problema. Te puedes traer los sedimentos, por ejemplo, para extraer fitolitos y cosas así, o para hacer análisis químicos, lo que sea, te puedes traer. También te puedes traer a España todo lo que es el residuo, por ejemplo, de la cerámica, si quieres hacer esto. Claro, traerse piezas de cerámica ya es más complicado. Se puede hacer, hay que pedir los permisos, hay que justificar el por qué se tiene que hacer. Y al momento, la mayoría de los análisis lo vamos a hacer a España porque no hay las infraestructuras para hacerla allá. Pero lo que queremos hacer con la Universidad de Scendi también sería intentar montar un pequeño laboratorio ahí, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Con qué recursos, habrá que buscar recursos, pero, por ejemplo, llevarle un par de microscopios para que ellos puedan mirar, por ejemplo, los restos de plantas ahí sin tener, y hacer también un poco de entrenamiento a los estudiantes de allá, no solo en la arqueología en general, sino también en las analíticas que hacemos. Muy bien. Entonces... Qué interesante. Claro. Ya te digo, te haría 20.000 preguntas. Carla, ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí. Ojalá podamos vernos dentro de poco y charlar. Y nada, que sigas así, que se te nota el entusiasmo con todos tus proyectos. Y nosotros hemos disfrutado muchísimo de tu presencia, Carla. Gracias y muchas gracias por estas iniciativas que siempre son bienvenidas. Claro. Y nosotros las necesitamos mucho también. Y con ganas de verte, ya te digo, cuando vuelvas del proyecto, me encantaría charlar contigo y que nos expliques ahí cómo fue el primer día, bueno, ¿sabes? Vale, pues ya hablamos. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Hasta Adiós. Luego.